Durante años, Smith's Cove fue el lugar donde la esperanza desapareció. Era el lugar que se había tragado millones de dólares, innumerables teorías y décadas de esfuerzo incansable solo para devolver barro agua de mar y más preguntas que respuestas. Generaciones de buscadores de tesoros y exploradores se alejaron frustrados, convencidos de que habían estado cerca de algo extraordinario, pero nunca lo suficiente como para demostrarlo. Sin embargo, esta vez, la historia que se desarrollaba bajo la superficie parecía completamente diferente. Algo había cambiado, y en el momento en que llegó Parker Schnabel, incluso los veteranos experimentados que creían haberlo visto todo, comenzaron a sentir que estaban presenciando el comienzo de algo histórico. Lo que sucedió después sorprendió a todos los involucrados. Los informes sugirieron que en tan solo unas pocas semanas, las operaciones producían entre 300 y 500 onzas de oro cada día. Cuando los analistas comenzaron a calcular lo que esas cifras podrían significar con el tiempo, el valor estimado ascendió a la asombrosa cifra de 400 millones de dólares. Para una industria donde muchos mineros pasan una temporada entera luchando por alcanzar los 5 o 10 millones de dólares en oro recuperado, las cifras provenientes de un solo lugar parecían casi imposibles de creer. El descubrimiento no pareció un golpe de suerte ni un accidente aleatorio. Parecía el producto de años de planificación, toma de decisiones disciplinada, equipos sofisticados y operaciones incesantes las 24 horas del día. Cada movimiento parecía calculado. Cada perforación, cada muestra de prueba y cada colocación de máquina parecían ser parte de una estrategia diseñada mucho antes de que se recuperara la primera onza. Lo que más sorprendió a los observadores fue la rapidez con la que empezaron a aparecer resultados una vez que se puso en práctica esa estrategia. Incluso Rick Lagina, un hombre que había pasado años persiguiendo misterios bajo Oak Island, se encontró luchando por expresar el momento con palabras. Según los presentes, hubo momentos en los que simplemente se quedó mirando los datos sin hablar. Para alguien que había dedicado gran parte de su vida a buscar respuestas debajo de la isla, ese silencio tenía un peso enorme. Fue el tipo de reacción que hizo que todos los presentes en la sala se dieran cuenta de que podrían estar viendo algo mucho más grande de lo que habían imaginado. La pregunta cambió de repente. Durante años la gente había preguntado si existía algún tesoro debajo de Smith's Cove. Ahora preguntaban algo mucho más excitante y mucho más peligroso. Si ya estaban apareciendo descubrimientos de esta escala, ¿qué quedaba oculto en las profundidades? ¿Era esta increíble recuperación el destino que todos habían estado buscando, o era simplemente la primera capa de un secreto mucho mayor que esperaba emerger? Smith's Cove tiene una historia que se remonta a casi 2 siglos. Mucho antes de que existieran los taladros modernos y los sistemas de mapeo por computadora, los exploradores descubrieron extrañas estructuras de madera enterradas debajo de la costa. Las capas de madera, las características de ingeniería inusuales y la evidencia de construcción humana sugerían que alguien había realizado una cantidad extraordinaria de trabajo bajo tierra. A partir de ese momento, las especulaciones explotaron y la cala se convirtió en uno de los lugares más discutidos en la historia de la búsqueda de tesoros. A lo largo de las décadas, innumerables equipos llegaron creyendo que serían ellos quienes resolverían el misterio. Algunos cavaron con herramientas primitivas. Otros llegaron con maquinaria pesada y un importante respaldo financiero. En los últimos años, la tecnología avanzada trajo a la isla imágenes sísmicas, escaneos subterráneos y sofisticados programas de perforación. Sin embargo, por mucho equipo que se desplegara, el mismo obstáculo seguía apareciendo una y otra vez. Los túneles de inundación se volvieron legendarios. Una y otra vez las excavaciones alcanzaron profundidades prometedoras solo para ser abrumadas por el agua entrante. Los pozos cuya construcción había requerido enormes inversiones se volverían repentinamente inutilizables. Proyectos enteros colapsaron bajo el peso de la intrusión de agua de mar. Para muchos investigadores, casi parecía como si la isla hubiera sido diseñada intencionalmente para defenderse de cualquiera que intentara descubrir sus secretos. Millones de dólares desaparecieron en esos esfuerzos. Algunas estimaciones sugerían que se habían gastado más de 50 millones de dólares en diversas operaciones
para intentar descubrir los misterios de Smith's Cove. A pesar de todo ese dinero y todos esos años, las recompensas siguieron siendo frustrantemente pequeñas. Ocasionalmente aparecían pequeños rastros de oro en las muestras suficientes para provocar entusiasmo por un momento, pero nunca lo suficiente como para confirmar la existencia de un depósito verdaderamente significativo. A medida que se acumulaba la decepción, el escepticismo se hacía más fuerte. Más expertos comenzaron a sugerir que Smith's Cove podría ser simplemente un espejismo. Argumentaron que la gente estaba viendo lo que quería ver, invirtiendo dinero en leyendas en lugar de pruebas. Cada nueva excavación parecía terminar de la misma manera: el agua, el barro, la confusión y las preguntas sin respuesta reemplazaban el optimismo que había existido al principio. Por eso el enfoque de Parker se destacó inmediatamente. Mientras que otros veían Smith's Cove principalmente como un misterio histórico, él lo abordó como un proyecto minero impulsado por datos. No le interesaban las leyendas. Estaba interesado en información mensurable. En lugar de centrarse en suposiciones superficiales, se concentró en lo que realmente revelaban los números bajo tierra. El primer paso fue una perforación profunda y agresiva. Su equipo empujó muestras de núcleos hasta profundidades de entre 25 y 30 metros, precisamente la zona donde las operaciones anteriores habían encontrado algunas de sus mayores dificultades. Muchos equipos habían evitado esas profundidades debido a los riesgos asociados con inundaciones e inestabilidad. Parker decidió avanzar directamente hacia esos desafíos en lugar de alejarse de ellos. Cada muestra que surgió del suelo fue analizada con extraordinario detalle. Se examinaron cuidadosamente la densidad del suelo, el contenido mineral, las capas estructurales y los rastros microscópicos de oro. No quedó nada librado a conjeturas. El objetivo era crear una imagen completa de lo que existía bajo tierra antes de dedicar enormes recursos a la excavación. Poco a poco esa imagen comenzó a revelar algo notable. Los resultados fueron imposibles de ignorar. Áreas que deberían haber contenido solo cantidades modestas de oro mostraban concentraciones varias veces superiores a lo esperado. Mientras que un terreno típico podría producir medio gramo de oro por tonelada, algunas muestras indicaban 2 o 3 gramos por tonelada. Esos números sugirieron inmediatamente que algo inusual se escondía debajo de la superficie. Para llegar a ese entendimiento, Parker supuestamente invirtió casi $2 millones solo en perforación y pruebas. Era un riesgo financiero enorme. Mientras otros gastaban dinero moviendo tierra, él gastaba dinero aprendiendo exactamente dónde podría ubicarse la tierra más rica. Esa diferencia de estrategia eventualmente separaría su operación de casi todos los que habían trabajado allí antes. Luego vino el gran avance que lo cambió todo. Cuando se enviaron muestras más profundas a los laboratorios para su análisis, los resultados sorprendieron incluso a los miembros del propio equipo de Parker. Algunas secciones del núcleo contenían concentraciones de oro tan altas que los técnicos inicialmente sospecharon que se trataba de un error. En lugar de confiar en las primeras lecturas, repitieron pruebas para verificar los números. Los resultados seguían siendo los mismos. En algunas zonas, las concentraciones se acercaron a los 3 a 5 gramos por tonelada. Ese no era un terreno normal. Esas cifras sugerían un sistema mucho más rico de lo que nadie había documentado previamente en Smith's Cove. El entusiasmo comenzó a extenderse rápidamente por toda la operación cuando los trabajadores se dieron cuenta de que podrían estar ante algo verdaderamente extraordinario. Las primeras pruebas de procesamiento aumentaron aún más las expectativas. Se pasaron pequeños lotes de material por plantas de lavado para determinar cuánto oro se podía recuperar realmente. Los resultados superaron casi todas las predicciones. De cantidades relativamente limitadas de material se recuperaron entre 25 y 30 onzas de oro en solo unas pocas horas. De repente, lo que había existido como números en los informes se convirtió en oro tangible depositado en los sistemas de recuperación. Por un breve momento, toda la tripulación pareció congelada por la incredulidad. Entonces, la realidad se impuso. Esto ya no era una teoría, una posibilidad o un experimento.
Fue un descubrimiento. Las expresiones cambiaron en todo el sitio a medida que los trabajadores comenzaron a comprender la escala de lo que podría estar desarrollándose bajo sus pies. Incluso Parker pareció sorprendido por la rapidez con la que se acumulaban las pruebas. Sin embargo, en lugar de celebrar prematuramente inmediatamente, ordenó perforaciones adicionales y más pruebas. Una zona rica podría ser una coincidencia. Múltiples zonas ricas que formen un patrón consistente podrían cambiarlo todo. Quería pruebas antes de sacar conclusiones. A medida que llegaron más muestras, el patrón se volvió innegable. El oro no se limitó a un pequeño bolsillo aislado. Una zona amplia y continua parecía extenderse a través de las capas más profundas. Cada nuevo resultado fortaleció la confianza en que la operación había descubierto algo sustancial. En cuestión de días, los niveles de producción de prueba aumentaron dramáticamente y las recuperaciones diarias de 100 a 150 onzas comenzaron a ser realistas. Esas cifras se tradujeron en cientos de miles de dólares por día. Más importante aún, venían de profundidades que operaciones anteriores no habían logrado alcanzar o no habían logrado comprender. Cuanto más profundizaba el equipo, más parecía que los descubrimientos visibles representaban solo una fracción de la historia. Lo que la gente estaba viendo en la superficie podría ser simplemente el primer vistazo de algo mucho más grande escondido en la oscuridad debajo de Smith's Cove. La verdadera cuestión ahora se había vuelto aún mayor. Si esta cantidad de oro sale solo de las pruebas, ¿qué pasará cuando comience la minería a gran escala? Cuando los resultados iniciales dejaron claro que debajo se escondía un enorme depósito de oro. Parker tomó una gran decisión. Esto ya no sería un pequeño experimento. Había que convertirla en una operación a gran escala. Y aquí es donde empezó el verdadero juego en Smith's Cove. En tan solo unas semanas toda la zona cambió. Donde antes solo se veían 1 o 2 máquinas, ahora se ejecutan entre 4 y 5 sitios activos al mismo tiempo. Cada sitio tenía su propio papel. Algunos removían escombros, otros cavaban continuamente para llegar a capas profundas, y otros tenían plantas de lavado que procesaban la tierra día y noche. Todo estaba tan organizado que se rastreaba cada hora. Parker formó un equipo de más de 200 trabajadores, operadores mecánicos, ingenieros y supervisores. Cada uno estaba asignado a su papel. Y lo más importante, esta operación estaba funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana. Ni de día ni de noche las máquinas no se paraban ni un segundo, porque aquí cada minuto significaba oro. Si hablamos de números, se invirtieron entre 40 y 50 millones de dólares solo en la instalación. Excavadoras pesadas, topadoras, múltiples plantas de lavado, sistemas de combustible, tuberías, instalación de control de inundaciones. Todo era de primer nivel. Solo el coste diario del combustible alcanzaba entre $20,000 y $30,000, y el costo operativo total diario superaba los $50,000. Pero Parker Schnabel tenía un objetivo claro. Si el depósito a continuación fue tan grande como sugieren los datos, entonces este gasto no fue nada. Diseñó cada sitio de manera que se pudiera lograr la máxima eficiencia. Por ejemplo, un sitio estaba dedicado únicamente a suelos de alta calidad, donde obtenía una producción directa de 300 a 400 onzas por día. Otro sitio apuntaba a capas más profundas, donde la cantidad era menor, pero el oro era mucho más rico. Poco a poco, toda Smith's Cove empezó a parecerse a una zona industrial. Por todas partes se oía el sonido de las máquinas, el movimiento de los camiones y las luces brillantes. Este ya no era un simple sitio minero. Se había convertido en un sistema completo donde todo funcionaba según cálculos. Y esta fue la mayor diferencia. Mientras que otros mineros dependen de una ubicación, Parker trabajaba en múltiples frentes al mismo tiempo. Si un sitio se ralentizara, otro lo compensaría. Eso significaba que la producción nunca se detendría. Ahora las cifras también empezaron a aumentar rápidamente. Muchos días la producción combinada superó las 500 onzas por día. Eso es un gran valor de $1 millón en oro diario. Y esto fue solo el comienzo. Explosión de producción diaria.
A medida que la operación se aceleraba, la producción en Smith's Cove alcanzó un nivel que sorprendió a todos. Al principio la producción era de entre 300 y 400 onzas por día, lo que ya era una cifra grande, pero a los pocos días aumentó a 500 onzas por día. Eso significa casi $1.000.000 en oro cada día. 500 onzas multiplicadas por $2.000 por onza. Aproximadamente de 8 a 9 rupias básicas por día. Y la cosa no quedó ahí. En algunos días pico la producción incluso superó las 600 onzas, a veces alrededor de 650 onzas, incluso cerca de 700 onzas. Estas cifras pueden parecer enormes, pero sobre el terreno las cosas fueron aún más intensas. Las máquinas funcionaban cada hora. Los camiones traían tierra constantemente, y las plantas de lavado extraían oro sin parar. Si calculamos, la producción semanal rondaba las 3.000 o 3.500 onzas. Eso equivale a entre 6 y 7 millones de dólares en oro en una sola semana. Este era el mismo lugar donde durante años no se había encontrado nada significativo, y ahora se batían récords cada semana. Para la tripulación esto supuso tanto entusiasmo como presión. Por un lado, todos se sentían parte de algo histórico. Pero por otro lado, la velocidad se había vuelto tan intensa que se hacía difícil de controlar. Si incluso una máquina se detuviera, toda la cadena se vería afectada. Parker comprobaba los números todos los días y hacía ajustes para mantener el flujo estable. Pero en el fondo empezó a surgir una pregunta. ¿Esta producción se mantendría estable? ¿O podría caer repentinamente? Cuando empezaron a salir todas estas cifras, 300, 500 e incluso más de 600 onzas por día, el mayor impacto se produjo en Rick Lagina. La misma persona que había pasado años excavando en Oak Island, gastado millones de dólares y tratado incluso los descubrimientos más pequeños como grandes momentos. Ahora se encontraba en Smith's Cove, enfrentando una realidad completamente diferente. Al principio Rick ni siquiera podía creerlo. Pensó que tal vez esto era solo un aumento temporal, solo unos días de suerte. En Oak Island, donde incluso un pequeño hallazgo de 5 a 10 onzas solía generar entusiasmo después de meses de esfuerzo, aquí aparecían 500 onzas en un solo día. Eso significa que lo que no se pudo encontrar allí durante meses fue sacado aquí en solo unas horas. Cuando Rick Lagina vio la limpieza real, cientos de onzas de oro colocadas juntas en la sala de oro, su expresión cambió por completo. Primero hubo incredulidad, luego silencio, y poco a poco aceptación. Este fue el momento en que se dio cuenta de que lo que Parker Schnabel estaba haciendo no era simplemente cavar, sino que era una operación del siguiente nivel. Rick incluso dijo en un momento que pasamos años en Oak Island tratando de encontrar la historia, pero Parker está haciendo historia aquí. Esta comparación en sí misma fue enorme. Oak Island es un misterio donde cada paso conlleva incertidumbre, pero el enfoque de Parker fue completamente diferente. Datos, máquinas y ejecución agresiva. A Rick le quedó claro que no se trataba de azar, sino de cálculo. Poco a poco la perspectiva de Rick empezó a cambiar. Al principio lo vio como un experimento arriesgado, pero ahora empezó a sentir que este descubrimiento realmente podría ser algo grande. Al mismo tiempo, una pregunta seguía rondando por su mente. Si sale tanto oro ahora mismo, ¿el depósito durará mucho tiempo o podría agotarse repentinamente? $400 millones. Cálculo desglose del premio mayor. Ahora viene la parte que convirtió toda esta operación en una leyenda: el cálculo de los $400 millones. Cuando la producción diaria se estabilizó entre 400 y 500 onzas, el equipo de Parker comenzó a hacer proyecciones para toda la temporada. Si asumimos un promedio de 450 onzas por día y una temporada minera de aproximadamente 5 a 6 meses, alrededor de 150 a 180 días, el total asciende a aproximadamente 70.000 a 80.000 onzas. Pero después de agregar algunas zonas de alta ley, la estimación aumentó aún más, mostrando un potencial de 150.000 a 200.000 onzas. Y ahora haz los cálculos simples. Si el precio del oro ronda los $2.000, la onza, 150.000 onzas, equivalen a $300 millones. 200.000 onzas equivalen a $400 millones directos.
Eso significa que un premio mayor de esta escala podría provenir de un solo lugar. Estos números no eran solo grandes, tenían el potencial de cambiar los estándares de la industria. Ahora compara esto. Mineros como Tony Beats rondan los 8 millones de dólares en sus mejores temporadas. Rick Ness se queda alrededor de los 5 millones de dólares. Y el equipo de Hoffman a veces lucha por debajo de los 3 millones de dólares. Mientras tanto, Parker habla de entre 300 y 400 millones de dólares de un solo proyecto. La brecha es tan enorme que casi parece increíble. Pero los números de Parker no eran conjeturas. Se basaron en datos reales de producción, informes de perforación y recuperación diaria. Por eso, poco a poco, incluso los expertos empezaron a aceptar que esto no era una exageración, sino un escenario raro pero posible. Ahora la pregunta más importante es, si este cálculo resulta ser cierto, ¿será solo un golpe de suerte? ¿O Parker ha creado un modelo minero que podría cambiar toda la industria en los próximos años? Pero por muy masiva que pareciera esta operación, su riesgo era igualmente grande. Desde fuera todo parecía tranquilo. 500 onzas por día, $1 millón de oro diario. Pero la realidad en el interior era diferente. Cada día se gastaban entre 50.000 y 60.000 dólares. Combustible, mantenimiento, salarios de trabajadores, reparación de máquinas, todo incluido. Eso significa que si la producción cayera aunque fuera por un día, la pérdida ascendería instantáneamente a cientos de miles de dólares. El mayor peligro era la avería de la máquina. Las excavadoras pesadas y las plantas de lavado funcionaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que significaba una presión constante sobre ellas. Si se detuviera incluso una cinta transportadora o se parara una planta de lavado, se rompería toda la cadena. Y aquí cada hora tenía valor porque en solo una hora se recuperaban entre 15 y 20 onzas de oro, lo que significaba entre 30.000 y 40.000 dólares. Al mismo tiempo también hubo una intensa presión sobre la tripulación. Turnos de 12 a 14 horas, clima frío, ruido continuo y estrés. Todo esto empezó a generar fatiga. Para muchos trabajadores esto ya no era solo un trabajo. Se sintió como una supervivencia porque todos sabían que este tipo de oportunidad no se presenta una y otra vez. El propio Parker Schnabel estaba observando de cerca cada pequeño detalle. Cualquier retraso, cualquier error, todo había que arreglarlo inmediatamente, porque aquí el margen de error era casi nulo. Si un túnel de inundación volviera a activarse o se produjera una avería importante, toda la operación podría detenerse. Para nosotros, este fue el momento en el que, junto con la emoción, también empezó a crecer el miedo. Las cifras eran grandes, pero los riesgos eran aún mayores. Cada día se había convertido en una apuesta, ya fuera con ganancias millonarias o con pérdidas masivas. Teoría de las capas ocultas, el verdadero secreto. A medida que la producción seguía aumentando, una nueva teoría comenzó a formarse en la mente de Parker y su equipo. ¿Qué pasa si el oro que se está recuperando ahora es solo de la capa superior? Quizás el verdadero tesoro todavía esté escondido en las profundidades. Esto es lo que se llama la teoría de la capa oculta. En el mundo minero existe un concepto muy famoso conocido como la teoría del oro del antiguo canal. Significa que hace miles de años, cuando los ríos fluían, transportaban pesadas partículas de oro y las depositaban a gran profundidad. Con el tiempo se formaron nuevas capas y suelo encima, pero la rica capa original permaneció exactamente donde estaba. Y a menudo esta capa se encuentra entre 80 y 120 pies de profundidad. Ahora los datos de perforación de Parker mostraban algo muy similar. Cuando se analizaron muestras de 80 a 100 pies, las concentraciones de oro aumentaron repentinamente. Mientras que las capas superiores tenían entre 2 y 3 gramos por tonelada, las muestras más profundas comenzaron a mostrar entre 6 y 8 gramos por tonelada. Eso claramente significaba que el suelo debajo era mucho más rico. En algunos cortes de prueba también se observó que a medida que se profundizaba la excavación, el tamaño de las partículas de oro comenzaba a aumentar. Los pequeños copos fueron sustituidos por pepitas, y esta es una de las mayores señales de que la fuente está cerca.
Eso significa que el oro no solo fluyó aquí, sino que en realidad se asentó aquí. Si miramos los números, la capa superior ya producía entre 300 y 400 onzas diarias. Pero si se alcanza por completo la capa más profunda y rica, la producción podría aumentar de 700 a 800 onzas por día. Y eso significa un potencial de más de 1,5 millones de dólares al día. A partir de aquí, Parker Schnabel poco a poco empezó a cambiar su enfoque. Ahora no solo estaba analizando la producción actual, sino también trabajando en perforaciones más profundas y nuevos objetivos. Porque si esta teoría resultara ser cierta, entonces Smith's Cove no seguiría siendo solo una mina exitosa. Se convertiría en un sistema de oro de múltiples capas. Lo más importante, cualquier oro que se haya recuperado hasta ahora podría ser solo una parte de la historia completa. La capa superior solo ha mostrado el camino. El verdadero tesoro aún podría estar escondido a menos de 100 pies. A medida que comenzaron a aparecer las cifras de producción de Smith's Cove 300, 500 e incluso más de 600 onzas por día, toda la industria minera se sacudió. Al principio nadie lo creyó. Otros mineros pensaron que se trataba simplemente de exageraciones o que las cifras estaban siendo exageradas. Porque la realidad es que la mayoría de las operaciones alcanzan alrededor de 4.000 a 8.000 onzas en una temporada completa. Y aquí Parker estaba hablando de 500 onzas por día. Incluso en el campo de mineros experimentados como Tony Beets, comenzó la discusión. Algunas personas dijeron claramente que esto ni siquiera es posible. También en el equipo de Rick Ness había dudas. Sintieron que podría tratarse simplemente de un aumento a corto plazo y que las cifras disminuirían después de unos días. Pero los datos provenientes del lado de Parker siguieron mostrando la misma tendencia. La producción se mantuvo estable sin caer. A partir de aquí, las cosas pasaron al siguiente nivel. El propio Parker decidió llamar a auditores independientes. Este fue un gran paso, porque si los números resultaban incorrectos, toda su credibilidad podría haber sido destruida. Llegaron los auditores, inspeccionaron el lugar, comprobaron las máquinas y verificaron el rendimiento de la planta de lavado. Y lo más importante, observaron personalmente el proceso de limpieza del oro. Cuando compararon los registros diarios con la producción real de oro, el resultado fue claro. Los números eran reales. Muchos días se confirmaron entre 450 y 550 onzas por día. Y en algunos días, pico incluso alcanzó alrededor de 600 onzas. Eso significa que esto no fue una exageración, era la realidad básica. Tan pronto como salió el informe de auditoría, toda la atmósfera cambió. Las mismas personas que antes se reían se quedaron en silencio. Ya nadie dudaba abiertamente. Pero en el fondo todos entendieron que aquí estaba pasando algo grande. Foros de minería, expertos de la industria en todas partes. Solo hubo una discusión. Si esto es cierto, esto cambiará las reglas del juego. Porque eso significaba que Parker no acababa de encontrar oro. Había cambiado la escala de la minería misma. Y la parte más interesante. El propio Parker no decía mucho. Simplemente estaba trabajando aumentando los números y el resto del mundo estaba reaccionando por sí solo después de ver los resultados. Ahora, la historia se encuentra en su punto de inflexión más crítico, donde los números se han vuelto tan grandes que son difíciles de creer. De Smith's Cove ya se han recuperado o están a punto de recuperarse 300 millones de dólares, 350 millones de dólares, y según algunas estimaciones, hasta 400 millones de dólares en oro. Pero la verdadera pregunta comienza ahora. ¿Es este el tesoro completo? ¿O fue esto solo el comienzo? El equipo de Parker Schnabel ya no se centra únicamente en la producción actual. Se están preparando nuevos puntos de perforación especialmente para apuntar a capas por debajo de los 100 pies. Algunas muestras de núcleos nuevas muestran nuevamente concentraciones más altas, alrededor de 5 a 7 gramos por tonelada. Eso claramente significa una cosa. El suelo debajo aún no ha revelado su historia completa. Si la producción actual es de alrededor de 400 a 500 onzas por día,
Entonces, llegar a la capa más profunda podría llevarla a 700 a 800 onzas por día. Esto significa más de 1,5 millones de dólares en oro al día. Y si este ritmo continúa incluso durante 2 o 3 meses, el valor total podría alcanzar los 500 millones de dólares. Pero el riesgo sigue siendo igual de grande. A medida que se profundiza la excavación, aumenta el peligro de que se produzcan inundaciones en los túneles, aumenta la presión y cada decisión se vuelve más crítica. Parker ahora tiene que pensar detenidamente cada paso porque un movimiento en falso podría detener toda la operación. Rick Lagina y otros expertos también siguen de cerca la situación. Algunos creen que se trata de un descubrimiento único en la vida, mientras que otros dicen que aún no se ha alcanzado la capa real. Pero una cosa está clara para todos. Smith's Cove ya no es solo un experimento. Se ha convertido en un punto de inflexión. Ahora la siguiente fase está a punto de comenzar. Perforación profunda, excavación controlada, y tal vez por primera vez llegar a esa capa donde se podría esconder el oro real. Y este es el momento que decidirá. Parker ya se ha llevado el premio gordo o el mayor tesoro sigue esperando debajo. Oye, porque la verdad es que lo encontrado hasta ahora no parece el final de la historia. Parece como si se hubiera abierto una puerta detrás de la cual todavía se podría esconder mucho más. Si de Smith's Cove pueden salir 400 millones de dólares, entonces imagínese cuánto tesoro aún podría esconderse debajo.